Hay películas que si bien nos entretienen e incluso nos provocan miedo, no creemos que realmente puedan ocurrir en la vida real, como por ejemplo las franquicias de Saw o Scream, películas muy exitosas que nos entretienen, pero que parecen un tanto inverosímiles. La idea de un slasher como Scream no parece plausible del todo, y sin embargo sí que está inspirado en un criminal de la vida real. Hoy vamos a hablar sobre The Gainesville Reaper, un asesino que acabó con la vida de 5 estudiantes universitarias en un periodo de 4 días en el mes de agosto de 1990, generando pánico en todo Estados Unidos y que con sus crímenes inspiró una de las películas de culto de slashers. Antes de empezar con este vídeo, con el caso real que inspiró Scream, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Como podéis ver, he cambiado el fondo, he puesto así un poco de decoración de Halloween. He subido el vídeo donde cambié el set en TikTok, así que si queréis verlo podéis ir. Y sí, estamos a septiembre, pero nunca es demasiado pronto para decorar la casa de Halloween. Y ahora ya empecemos con el caso real que inspiró Scream. Daniel Harold Rolling nació el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, una ciudad ubicada al noroeste del estado de Luisiana, en Estados Unidos. Su concepción no había sido planeada y de hecho había llevado a que sus padres, Claudia Beatriz, una joven de 19 años, y su padre James Rolling acabaran casándose sin necesariamente estar enamorados o siquiera conocerse en detalles. La pareja se había conocido en el 53 cuando después de 3 años de servir en la guerra contra Corea, James volvió a su país condecorado con honores. Su salud física estaba intacta y aquello permitió que rápidamente se incorporara a la sociedad, consiguiendo empleo como agente de policía local. Sin embargo, la guerra provocó en él varias heridas de carácter psicológico. La personalidad de James cambió radicalmente debido a la guerra, se volvió alguien muy violento y con muy poca paciencia, además de sufrir estrés postraumático por las experiencias que le había tocado vivir durante su servicio en Corea. El temperamento de James era sumamente volátil, explotando en ataques de ira por las cosas más mínimas. A su hijo Danny, por ejemplo, comenzó a golpearlo cuando tenía apenas 1 año, ya que según él no gateaba de la forma en la que debía hacerlo y por eso lo golpeaba. El maltrato no solo se enfocaba en Daniel, sino también en su madre, incluso se volvió peor en 1955, cuando la pareja recibió a su segundo hijo, al que llamaron Kevin. A partir de ese momento, James empezó a castigar de forma todavía más severa a su hijo mayor, Danny, mientras que era cada vez más violento con su mujer, quien, cansada de los maltratos, decidió irse de casa durante 6 meses. Claudia estuvo lejos de su hogar y de sus hijos, pero su marido se contactó con ella y logró convencerla de que volviera. Recordemos que todo esto sucedió a finales de la década de los 50 e incluso de los años 60, cuando la violencia doméstica estaba muy normalizada y se veía mal que una mujer abandonara a su esposo, incluso si era porque la maltrataba. Pese a que James había prometido tratar mejor a ella y a sus hijos, eso nunca sucedió. Por el contrario, la violencia siguió siendo moneda corriente en la casa de los Rolling. James llegó a atar a su hijo durante horas como castigo por travesuras normales de un niño. La forma en que su padre lo trataba llegó a que, siendo muy pequeño, Danny se escapara de casa y pasara horas solo en el bosque que estaba junto a la casa en un intento de huir de los maltratos de su padre, que siempre lo acababa encontrando y lo castigaba aún más por haberse ido. Para aquel entonces, alrededor de 1962, Danny nunca había celebrado ni uno de sus 8 cumpleaños. Su padre no le permitía que tuvieran fiestas y mucho menos regalos de cumpleaños. James les demostraba prácticamente ningún tipo de cariño, incluso cuando se lo pedían expresamente, y aquello empezó a plantear la idea en Danny de que los abrazos o las muestras de afecto eran innecesarios
e incluso eran bobadas. Pero eso era apenas una de las muchas consecuencias que la violencia que su padre ejercía contra ellos tenía en el niño. En 1963, Danny suspendió el tercer año de la escuela primaria y, según los reportes realizados por sus profesores, lo definieron como un niño con complejo de inferioridad, tendencias agresivas y poco control de sus emociones, por lo que en más de una ocasión se le recomendó a sus padres que lo llevaran a terapia, lo que por supuesto nunca sucedió. Ese mismo año, Claudia volvió a irse de casa, pero esta vez estuvo menos tiempo fuera y después de 2 semanas volvió. Durante el siguiente año, Danny volvió a repetir tercer año y su madre volvió a irse. Esta vez, Danny le pidió a su madre que no volviera para salvarse. Sin embargo, sin posibilidades de mantenerse económicamente a sí misma y sin un lugar al que poder ir, Claudia nuevamente volvió a casa. En 1965, cuando Danny tenía 11 años, ocurrió un episodio que lo marcaría. Mientras sus padres discutían, bajó de su habitación y vio cómo su madre se cortaba las muñecas con una navaja y corría hacia el baño a encerrarse. Es decir, fue testigo de cómo su madre intentaba quitarse la vida. Su padre, furioso, tiró abajo la puerta del baño, no para ayudar a Claudia, sino para seguir discutiendo con ella, mientras la mujer literalmente se desangraba en el suelo. Fue Danny quien llamó al 911 y logró que una ambulancia llegara a su casa y socorriera a su madre, que acabó siendo internada en un hospital psiquiátrico durante unas cuantas semanas. Hasta ese entonces el niño había encontrado refugio en la música y el arte. Pasaba gran parte de su tiempo libre tocando instrumentos o escuchando música como vía de escape de su realidad. Sin embargo, el haber presenciado el intento de suicidio de su madre hizo que ya no fuera una forma exitosa de distraerse. Con una salud mental muy frágil y un claro trauma creado por lo que había visto, a sus 11 años Danny empezó a consumir alcohol, que bien robaba o de su padre o conseguía gracias a amigos mayores que él. Cuando tenía 14 años, Danny no solo tenía un consumo problemático de alcohol, sino también de varias sustancias ilegales, y su comportamiento se fue transformando en uno cada vez más problemático. En 1968, sus vecinos lo descubrieron 2 veces espiando a través de la ventana de la habitación de su hija adolescente, y cuando le anunciaron esto a James, el hombre le dio una paliza tan grande a su hijo que incluso perdió el conocimiento. Durante ese mismo año, Danny tuvo un intento fallido de suicidio y fue echado de casa por su padre, aunque su madre hizo que volviera a entrar por la noche unas horas después. Según lo que afirman varias fuentes, fue en esa época que Danny comenzó a tener sueños sobre cómo personas desconocidas lo torturaban y golpeaban por tener demonios dentro de él. Pronto esos sueños acabaron transformándose en fantasías sexuales cada vez más oscuras. Desde entonces y en los años venideros, Danny fue convirtiéndose en alguien cada vez más oscuro e incluso agresivo. En varias ocasiones fue detenido por estar ebrio y drogado en la calle, lo que acababa no solo en que tuviera que pasar horas o incluso días en la estación policial, sino que también en violentos castigos por parte de su padre. Debido a sus adicciones, sus calificaciones fueron cayendo en picado, por lo que intentó cambiar. Empezó a asistir semanalmente a la iglesia e intentó evitar todo contacto con chicas que pudieran provocarle fantasías sexuales. Buscó trabajo e incluso intentó mejorar sus notas, pero nada de esto funcionó. A sus 16 años, Danny decidió dejar la secundaria y le exigió a su padre que le firmara el permiso para unirse a la Marina, amenazándole con que se iría de casa para siempre si no lo firmaba. En junio de 1971, Danny dio el examen para formar parte de la Fuerza Naval, pero no lo aprobó. En su lugar acabó uniéndose a la Fuerza Aérea, yendo a la base ubicada en Lakeland, Texas, donde trabajó como personal de seguridad, obteniendo el rango de Airman First Class, un cargo medio de la jerarquía de las fuerzas aéreas. Pese a que no le iba mal en ese momento, en 1972 fue dado de baja al descubrirse que tenía en su poder distintas sustancias ilícitas. Según se dejó constancia en el archivo de su destitución, además de la tenencia de drogas, se halló a Rolling culpable de desobedecer órdenes directas de los superiores y otras faltas del estatuto militar. Además, según consta en el archivo, al ser evaluado por médicos psiquiatras de la Fuerza Aérea, el comité médico había determinado que Danny poseía algún tipo de trastorno de la personalidad, aunque no se detalla cuál. Incapaz de seguir allí, Danny tenía claro que no quería volver a vivir con su padre, por lo que con 19 años volvió a Shreveport,
pero para vivir con su abuelo. Mientras buscaba trabajo y decidía cuáles iban a ser los siguientes pasos en su vida, Dani volvió a involucrarse en la iglesia, donde conoció a Omaza Khalko, una chica que él estaba seguro que Dios se la había enviado para mejorar su vida. El 6 de septiembre de 1974, en la iglesia pentecostal de la ciudad, la joven pareja contrajo matrimonio. Para ese entonces, Omaza ya estaba embarazada de Dani. 9 meses después tuvieron a su hija Kelly Danielle. Y si bien todo parecía de ensueño en ese momento, pronto Dani se vio obligado a tener 2 trabajos para ser capaz de mantener a su familia. El cansancio, la presión de ser un buen marido y un buen padre llevó a que Dani volviera a recaer a sus vicios, empezando a consumir alcohol y drogas nuevamente. Abandonó la iglesia y comenzó a actuar de manera sumamente irracional, mostrándose violento con su mujer y con su hija recién nacida. Era como si Dani se estuviera convirtiendo en el reflejo de su padre. En una ocasión, cuando Omaza amenazó con irse de la casa, él puso un arma enfrente de ella y afirmó que iba a matarla si lo hacía. Cuando descubrió que Omaza tenía un amorío con su exnovio, le dio una paliza a ella y al hombre, prometiendo que la próxima vez iba a acabar con la vida de ambos. Económicamente, a la joven familia tampoco le iba bien. Dani era incapaz de mantener un trabajo estable, ya fuese porque llegaba ebrio al trabajo, tenía ataques de furia o simplemente dejaba de ir. Era continuamente despedido de todos los trabajos que conseguía. Esto, en conjunto con la violencia constante que ejercía sobre ellas, hizo que en 1976 Omaza se divorciara de él, llevándose con ella a su pequeña hija. Dani claramente no había sido ni un marido ni un padre ejemplar, pero aún así la separación provocó que cayera en una profunda depresión, en la que estuvo hundido durante varios meses. Para 1977, su tristeza fue reemplazada por sentimientos más oscuros. Ya no estaba desolado, sino enfadado por haber sido abandonado, y decidió que quería vengarse de ella. Para ello, empezó a buscar en la vida nocturna de la ciudad una mujer que se pareciera físicamente a su exmujer, y cuando la encontró, abusó sexualmente de ella, algo que haría que sus fantasías más pervertidas volvieran a aparecer, y con ello Dani se hundiera todavía más en sus adicciones. Pasaba gran parte de su día bajo la influencia del alcohol o distintas drogas, por lo que fue solo en cuestión de tiempo que se viera involucrado en un accidente de tránsito, lo que ocurrió también durante 1977. Si bien de este accidente Dani no salió con heridas físicas de gravedad, sí que le afectó muchísimo mentalmente, y es que por su culpa una mujer perdió la vida en este accidente, hecho que lo atormentó tanto durante los siguientes meses que tomó la decisión de volver a asistir a la iglesia con el objetivo de expiar sus culpas. Lo que no funcionó, pero sí le permitió conocer a su siguiente pareja, una chica llamada Marilyn, de 17 años, con la que comenzó una relación romántica, aunque le llevaba él 7 años. La relación tampoco logró mejorar su salud mental. Durante 1978, Dani atentó contra su vida en varias ocasiones, pero no logró su cometido. Incapaz todavía de mantener un trabajo, el joven de entonces 24 años decidió iniciarse en el mundo del delito. Empezó a cometer diferentes robos, tanto a personas como a comercios. En cualquier caso, no se trataba de crímenes planificados, sino que eran descuidados. Dani buscaba voluntariamente ser atrapado en el acto, y en específico que la policía o los dueños de los lugares que robaba le dispararan, lo que nunca sucedió. En su lugar, en 1979 fue detenido por las autoridades en Georgia después de haber robado en un supermercado de la cadena Winn-Dixie. Y en ese mismo momento se le acusó de varios robos en Luisiana, Georgia y Alabama. Por estos cargos, en agosto de ese año, fue sentenciado a 6 meses de prisión en la prisión de Georgia, de donde pretendió escaparse unos meses después, aunque solo logró alejarse 100 metros del centro correccional antes de ser atrapado nuevamente. Este intento de fuga provocó que se le cambiara de prisión, siendo trasladado a la cárcel de Reidville, donde estuvo 6 meses antes de que un recluso intentara abusar de él, por lo que se lo volvió a transferir de prisión. Esta vez acabó en Montgomery, Alabama, donde enfrentó un nuevo juicio por los cargos de robo, y pese a que fue encontrado culpable, su abogado logró que se le enviara a un hospital psiquiátrico para su evaluación, donde estuvo entre 2 y 3 meses. Los psiquiatras y médicos que lo atendieron durante ese tiempo concluyeron que Dani era capaz de distinguir entre el bien y el mal en sus acciones, por lo que era imputable y capaz de cumplir su condena en la prisión del condado Montgomery. Hasta que fue liberado
liberado en julio de 1984 cuando tenía 30 años. Danny intentó escapar más de una vez de prisión y también se convirtió en una especie de boxeador amateur en las peleas extraoficiales que se generaban en prisión y en la que apostaban tanto reclusos como guardias de seguridad. Cuando el 6 de julio recuperó la libertad, volvió a su casa en Shreveport para visitar a sus padres, pero como era de esperarse, él y James tuvieron una discusión bastante fuerte apenas unos días después de su llegada, por lo que Danny acudió a la casa de una de sus tías con quien se quedó un tiempo antes de ocasionalmente volver con sus padres. Pese a que decía estar reformado, no se mantuvo alejado de la vida criminal por mucho más de unos meses. En noviembre de ese mismo año, después de espiar durante varias horas a una chica que vivía en su vecindario, decidió irrumpir en su casa para abusar de ella. Aterrado, al adolescente comenzó a llorar y a suplicar que no le hiciera daño, lo que lo conmovió. En vez de aprovecharse de ella, Danny acabó únicamente tomando té con ella, hablando e incluso cantándole canciones, hasta que ambos decidieron tener relaciones sexuales de manera consensuada. Como tenía miedo de que la joven pudiera denunciarlo, Danny decidió irse de Shreveport y establecerse en California con otros familiares. Durante gran parte del siguiente año, Danny lo pasó viajando a lo largo de diferentes estados como mochilero. Ocasionalmente se quedaba con algún familiar o conocido, pero nunca durante demasiado tiempo, ya que su forma de subsistir seguía siendo la delincuencia. En julio de 1985, en una visita que le hizo a sus padres, les robó las llaves de su coche, por lo que fue denunciado a la policía y detenido, lo que a su vez provocó que lo acusaran de otros cargos por robos y fuese sentenciado a 4 años más en prisión, aunque no cumplió con la condena completa. En 1988, Danny recuperó la libertad en régimen condicional, que incluía cláusulas como que debía establecerse en un lugar fijo, especialmente en Shreveport, donde tenía que reportarse semanalmente con un oficial de policía y empezar a buscar trabajo. Durante aproximadamente un año, Danny cumplió con las condiciones de su libertad condicional, pero en abril del año 89 fue echado de su trabajo por faltar más de 3 veces consecutivas sin un claro motivo. Cuando su jefe se puso en contacto con él para saber qué había pasado, Danny amenazó con asesinarlo a él y al resto de los empleados de la empresa si seguía molestándolo. Desde ese momento, Danny dio rienda suelta a su violencia y empezó a protagonizar episodios cada vez más macabros. En mayo de 1990 volvió a la casa de sus padres y tras una discusión con su padre, le disparó 2 veces en la cara, con la clara intención de matarlo, aunque no lo consiguió. Su padre perdió un ojo y parte de la audición, pero siguió con vida y más dispuesto a arruinar la vida de su hijo que antes. Así que denunció lo que había pasado a la policía y presentó cargos contra su hijo, que en un intento de huir de las autoridades fue a Florida para establecerse bajo el nombre falso de Michael Kennedy Jr. Y ahora ya pasamos con los casos del destripador de Gainesville. Aunque vivía bajo una nueva identidad, sus deseos y pensamientos más oscuros no cambiaban. De hecho, durante los meses siguientes sus fantasías se volvieron cada vez más complicadas de ignorar. Para agosto de 1990 decidió darse el lujo de hacerlas realidad en una serie de ataques consecutivos que durante 3 días mantuvieron en vilo a toda la ciudad de Gainesville y a todo el país. Antes de pasar a hablar de los ataques en sí, es necesario hablar de la ciudad de Gainesville y por qué generó tanta repercusión que sucediera allí. Gainesville es una ciudad ubicada en Florida y es considerada hasta día de hoy uno de los lugares más seguros para vivir en todo el estado e incluso el país. La mayoría de su población consiste en estudiantes universitarios que llegan hasta allí de todas partes de Estados Unidos para estudiar en la prestigiosa Universidad de Florida. Gainesville es una ciudad caracterizada por conservar su arquitectura clásica y ser la ciudad con más museos de todo el estado, por lo que no es solo elegida por estudiantes universitarios, sino también por una enorme cantidad de turistas que a diario llegan a la ciudad para recorrer sus tranquilas calles. La tranquilidad típica de Gainesville se vio interrumpida en la madrugada del 24 de agosto de 1990. Durante toda la noche, Danny siguió a 2 amigas por toda la ciudad. Se trataba de Sonia Larson y Christina Powell, de 17 y 18 años. Ambas eran freshmen, es decir, que recientemente estaban empezando sus estudios en la universidad. Después de estar siguiéndolas de forma disimulada, decidió irrumpir en el apartamento que compartían en la madrugada. Era algo que llevaba planeando con tiempo, pues llevaba con él cinta adhesiva, un arma y un cuchillo con el que primero atacó a Sonia, que dormía en su habitación cuando
cuando Dani entró. De forma silenciosa para no despertarla, Dani se adentró a su habitación y en completo silencio la apuñaló primero en el pecho, lo que provocó que la joven se despertara de inmediato, y para lograr que sus gritos no alertaran a su compañera Cristina, Dani tapó su boca con cinta adhesiva y volvió a apuñalarla unas cuantas veces más hasta acabar con su vida. Cuando confirmó que la chica había muerto, bajó para dirigirse al living, donde había visto a Cristina durmiendo, a quien despertó bruscamente pero no a cuchillazos. A ella la amordazó y ató sus manos para quitarle la ropa y abusar de ella. Tras ordenarle que se quedara en silencio, le sacó la cinta adhesiva de la boca y la obligó a practicarle sexo oral antes de que se acostara sobre su abdomen o boca abajo para apuñalarla un total de 5 veces en la espalda, asesinándola en el momento. Pero su abuso no terminó allí. Dani mantuvo relaciones sexuales con los cuerpos de las chicas después de que éstas ya hubieran perdido la vida, y se permitió incluso jugar con ellos, dejándolas en posiciones sumamente extrañas. Sin poder controlarse, Dani volvió a atacar al día siguiente, domingo 25 de agosto. El modus operandi fue el mismo. Entró al apartamento de otra estudiante ubicado solo a 3 kilómetros del apartamento donde había asesinado a las 2 chicas el día anterior. Para acceder a este segundo apartamento, Dani debió romper la puerta de vidrio. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que allí no había nadie en casa. Sin perder su motivación, Dani se quedó esperando a que llegara la dueña del apartamento hasta alrededor de las 11 horas, cuando Krista Hoyt entró en su apartamento. Al igual que con sus primeras víctimas, el agresor le tapó la boca con cinta adhesiva y ató sus manos con cuerdas antes de llevarla amenazada con su cuchillo hasta la habitación, donde abusó de ella. Y repitiendo el mismo modus operandi, Dani acabó con la vida de Krista, apuñalándola sin piedad en incontables ocasiones, y una vez se confirmó que estaba muerta, abusó de su cadáver. Con el cuerpo de su tercera víctima se tomó todavía más libertades. Por ejemplo, a Krista la decapitó y, como si se tratara de un macabro adorno, ubicó su cabeza en una de las bibliotecas del apartamento. También le cortó los pezones y los dejó delicadamente ubicados en la mesa de luz junto al cuerpo de la chica sin cabeza. Pero eso tampoco fue todo. El macabro asesino se tomó el tiempo de abrir el torso de su víctima desde el pecho hasta la pelvis, y sus órganos habían sido sacados hacia afuera de su caja torácica. La escena era digna de una película de terror macabra y pareció cansar a Dani, quien se tomó un poco más de un día antes del tercer y último ataque, el cual sucedió el 27 de agosto. Este ocurrió a las 3 de la mañana, cuando, actuando de la misma forma que lo había hecho anteriormente, entró a la fuerza a un tercer apartamento en el que vivían 2 estudiantes universitarios, Manuel Taboada y Tracy Pauls. Al entrar al apartamento, al igual que había pasado en el primer ataque, encontró que Manny, como todos lo conocían, se había dormido en el sofá de la sala de estar mientras estudiaba. Sin ningún interés en él o en que pudiera delatarlo, rápidamente se acercó a él y lo apuñaló en el pecho. Manny, quien se había despertado ante el dolor, intentó defenderse, lo que le valió varios cortes en sus brazos y manos. En medio de la pelea, y con dificultad, el joven logró ponerse de pie, pero eso no lo ayudó en absoluto, ya que Dani lo apuñaló en las piernas y hasta incluso en la cara, antes de lograr que Manuel cayera al piso y así lograr finalmente asesinarlo. Tracy, que dormía en su habitación, se despertó debido al ruido que provenía de la sala de estar. Confundida, se dirigió hacia allí para asegurarse de que su compañero estuviese bien, pero lo que encontró fue todo lo contrario. Cuando después de unos segundos pudo entender qué era lo que estaba pasando, intentó correr de vuelta a su habitación, donde pretendió encerrarse. Sin embargo, Dani Rolling golpeó la puerta hasta conseguir abrirla y entrar. Una vez allí dentro, Dani repitió lo mismo que había hecho con las otras chicas que había asesinado días antes. La amordazó, abusó sexualmente de ella, antes de asesinarla a cuchillo. A diferencia de los ataques anteriores, este había sido mucho más sangriento, por lo que tanto su ropa como él mismo estaba lleno de sangre. Era imposible que saliera a la calle de esa forma, sin llamar la atención, incluso en medio de la madrugada, así que con total tranquilidad eligió darse un baño en el apartamento de sus víctimas. Como tuvo que gastar tiempo en eso, Dani no pudo mutilar los cuerpos de Tracy y Manny como lo había hecho con los demás. Horas después, ya en la mañana, un amigo de Manny ingresó a su apartamento encontrándose con la macabra escena y
alertando rápidamente a la policía. Y esto daría inicio a la investigación. Desde el 26 de agosto, es decir, del segundo ataque, se había comenzado a difundir el rumor de que un asesino serial se encontraba rondando los alrededores de la ciudad. La noticia de un tercer ataque con las mismas características al día siguiente no hizo más que acrecentar el pánico colectivo que todas las personas que vivían en Gainesville habían empezado a sentir. El miedo era tal que la Universidad de Florida suspendió todas las clases como medida de seguridad. La idea era que nadie se viera obligado a estar en la calle solo de noche porque tenían clases a las que asistir o porque acababan con las mismas muy tarde. A esta medida oficial tomada por la institución se sumaron otras varias medidas que los estudiantes tomaron para sentirse más a salvo. Se difundió la idea de que nadie fuera solo, que todo el mundo fuera acompañado de alguien, ya fuese día o de noche, para evitar ser atacado de imprevisto. Esta medida de ir siempre acompañado no se limitaba únicamente al campus universitario, sino a toda la ciudad. Nadie quería caminar solo por la calle y con razón. Y esta no fue la única medida que se tomó. Los estudiantes, sabiendo que el asesino entraba a los apartamentos de madrugada, decidieron comenzar a turnarse para dormir. Mientras uno dormía, el otro hacía guardia y viceversa. Pero eso no fue todo. La mayoría de estudiantes agregó cerraduras a sus puertas o incluso compraron armas para estar listos si el asesino intentaba entrar en su casa. Otros directamente aprovecharon que las clases se habían suspendido y volvieron a sus ciudades natales, aterrados de quedarse en Gainesville y que algo pudiera ocurrirles. De los miles que se fueron, se calculó que unos 700 nunca volvieron para terminar sus estudios universitarios, incluso después de que hubiesen atrapado al asesino. La experiencia había sido suficiente para que muchas personas decidieran no volver. El pánico colectivo llevó a que la presión sobre la policía fuese todavía más grande. Nadie quería seguir viviendo en un lugar donde un asesino serial estaba suelto. El problema era que este no había dejado rastros suficientes para que los detectives pudiesen obtener algo de información sobre él. De hecho, lo único que podían afirmar con seguridad era que se trataba de un individuo sumamente pragmático y cuidadoso. Las autopsias demostraron que las víctimas habían sido amordazadas con cinta adhesiva, pero esta no se encontró en ninguna de las 3 escenas del crimen. Por lo contrario, un análisis de la piel de las chicas demostró que el asesino despegaba los trozos de cinta adhesiva con alcohol, con el objetivo de no dejar ninguna huella suya. Con ese mismo solvente y la mezcla de otros productos de limpieza, el homicida limpiaba los cuerpos varias veces después de abusar de ellos, asegurándose de no dejar rastros de semen o cualquier otro indicio biológico que pudiera enlazarlo con los crímenes. Además de llegar a la conclusión de que era un hombre metódico a la hora de actuar, los agentes policiales concluyeron que había algún tipo de interés especial en las chicas que tenían el cabello de color castaño, ya que 2 de ellas compartían esas características, además de tener una complexión física también similar. Pero esas conclusiones no permitieron avanzar realmente en la investigación, que se convirtió en un trabajo de meses, en los que, respondiendo a las exigencias sociales, la policía inició un programa de patrullaje y vigilancia en las calles de Gainesville durante las 24 horas del día. La seguridad del campus también se vio reforzada, sin embargo, pese a todos estos esfuerzos, la investigación siguió estancada. Aunque la policía recibía a diario decenas de llamadas que denunciaban individuos con actitud extraña, ninguno de ellos resultó relevante para la investigación, que se mantuvo en punto muerto durante 3 meses. En noviembre de ese mismo año, Cindy Jurasik llamó a la policía de Gainesville para dar la pista que permitiría resolver el caso. Cindy no vivía en la ciudad universitaria, en realidad vivía en Luisiana, en Shreveport, de donde Danny era originario. La chica explicó que hacía unos años había conocido a un tal Daniel Rolling en la iglesia, un hombre unos años más grande que ella, al que siempre había considerado un tanto extraño. Cindy explicó a la policía que desde que se había enterado de las noticias de los ataques en agosto, no había podido dejar de pensar en que Danny tenía algo que ver con ellos, porque desde el momento que se habían conocido, había asegurado que en algún momento se iría de Shreveport para irse a, según dijo él, donde las chicas son hermosas y pueda acostarme a tomar el sol y ver mujeres hermosas todo el día. Una descripción que sin duda podía aplicarse a Florida. Pero esta declaración no implicaba que Danny Rolling fuese un asesino, mucho menos el destripador de Gainesville. Lo que realmente hizo que la policía sospechara que podía serlo fue lo que Danny le había dicho al esposo de Cindy, llamado Steven Dobbin. Cindy dijo lo siguiente: Danny solía venir en las noches a casa hace un tiempo. Entonces, una noche Steven vino y me dijo: tiene que irse ya.
Cuando le pregunté por qué, me dijo que tenía un problema, así que quise averiguar qué problema y le pregunté directamente a Steven, quien me dijo que Danny le había contado que le gustaba atravesar gente con su cuchillo. En su momento, Cindy no había pensado que Danny realmente fuera peligroso, creía que simplemente tenía algún tipo de trastorno mental o que quería llamar la atención con esas declaraciones descabelladas. Sin embargo, con las noticias de los asesinatos en Gainesville parecía ser demasiada coincidencia para ella, incluso para la policía, quien decidió investigarlo. Durante los meses previos de investigación, la policía había arrestado a otro sospechoso, un hombre llamado Ed Humphrey, quien también estaba en la mira por el violento homicidio de su abuela. Ed tenía tan solo 18 años y era conocido por su fascinación con las armas blancas. De hecho, tenía una colección de cuchillos y navajas que llevaba consigo a todos lados. La lectura de sus registros dejó saber a la policía que el joven poseía diferentes trastornos psicológicos por los que había sido tratado hasta principios de agosto, cuando abandonó terapia y dejó su medicación. Finalmente, al interrogarle, los oficiales notaron el detalle no menor de que tenía arañazos tanto en su rostro como en sus brazos, lo que perfectamente coincidía con los indicios de lucha que había dado Manuel a su agresor. Todas estas evidencias circunstanciales habían llevado a que Ed fuera arrestado a principios de septiembre y quedara en prisión preventiva mientras se seguía investigando el caso. Fue aproximadamente al mismo momento que se recibió la llamada de Cindy, que los detectives repasaron la poca evidencia que tenían, que habían logrado recoger de las escenas de los crímenes. Fue así como descubrieron una minúscula muestra de semen que antes había sido pasada por alto. Pese a ser prácticamente imposible de ver a simple vista, el laboratorio criminalístico logró extraer de esta muestra un perfil genético. Si bien para ese momento el análisis y comparación de ADN era una técnica muy nueva y por lo tanto no estaba muy avanzada, pudieron determinar que el dueño de la muestra de fluidos tenía sangre tipo A. Con esta información se tomaron muestras de sangre de Ed Humphrey para confirmar que compartiera el mismo tipo de sangre y determinar si las sospechas eran ciertas o no. El análisis demostró que Humphrey tenía sangre tipo B y que por lo tanto no había sido él quien había abusado ni asesinado a las víctimas. Sin otros indicios que seguir y sin un sospechoso claro, la investigación se centró en Danny. Contactaron con el departamento policial de Shreveport para trabajar en conjunto y rastrear al aludido. Gracias a este trabajo en equipo fue que se descubrió que Danny tenía un amplio pasado criminal que no solo tenía que ver con robos, sino también con espiar a chicas jóvenes e intentos de lo que aseguró a los detectives que estaban en el camino correcto. Fue también el hallazgo de un crimen ocurrido en Shreveport casi un año antes de los ataques en Gainesville. Específicamente había ocurrido el 4 de noviembre de 1989, cuando un intruso irrumpió en plena madrugada en la casa de William Grissom, de 45 años, quien vivía junto a su hija Julie, de 24 años, y su nieto Sin, de 8. Los tres habían sido violentamente asesinados a puñaladas como en los homicidios de Gainesville, y la policía local había sido incapaz de encontrar al culpable, por lo que el caso se había convertido en un caso sin resolver. Para el detective Maines, que estaba a cargo de la investigación en Gainesville, el homicidio que un año antes se había perpetuado en Shreveport tenía muchas similitudes con los ocurridos en su ciudad, para que se tratara únicamente de una casualidad. Así que se centró en revisar todos los archivos y expedientes de la investigación que sus compañeros habían conducido un año antes. Gracias a la lectura de todos los documentos relacionados a ese caso sin resolver, supo que el cuerpo de Julie había sido hallado en posiciones que no eran naturales, es decir, que el asesino había decidido ponerla en una determinada posición, de la misma forma que en agosto el destripador de Gainesville había decidido hacer con las estudiantes que había asesinado. Las dejó a todas en posiciones extrañas. Encontró además que en el cadáver de Julie se había encontrado rastros de cinta adhesiva, jabón y vinagre, lo que indicaba que su cuerpo había sido limpiado tal como el asesino de Gainesville había hecho también con sus víctimas. Aunque había una diferencia. En Julie sí se había logrado encontrar rastros de fluido de su atacante, lo que en ese momento significó un avance muy valioso. Rápidamente el detective Maines ordenó que las muestras obtenidas del cuerpo de Julie se comparasen con aquella que se había recolectado del cuerpo de Tracy en Gainesville, y el análisis confirmó las sospechas del detective. La persona que había atacado a Julie era la misma que había atacado a los estudiantes universitarios. Teniendo en cuenta que los primeros homicidios habían ocurrido en Shreveport, la ciudad natal de Danny, la sospecha
sospechas alrededor de él se hicieron todavía mayores y los esfuerzos policiales se centraron en encontrarlo, por lo que decenas y decenas de oficiales fueron designados al caso para estar atentos a cualquier novedad que pudieran tener del sospechoso. Fue así como descubrieron que el día 26 de agosto alguien había robado un banco en Gainesville. La forma en la que había sido perpetrado el robo y las descripciones físicas del ladrón coincidían con las características físicas de Danny Rolling, por lo que se decidieron a analizar con detalle los expedientes del hurto. Descubrieron así que el ladrón había dejado atrás un bolso que contenía dinero, un arma y un reproductor de cassette que nadie había escuchado. Cuando los oficiales dieron play a esta cinta del cassette, encontraron que se trataba de una grabación hecha por un hombre en la que se le oía cantar y hablar de su vida. Durante las horas que duraba la cinta, el hombre contaba detalladamente su infancia, su adultez y sus relaciones, ya fueran familiares o románticas. Y cuando cantaba, el hombre cantaba sobre un homicida. No era una canción que hubiesen escuchado antes, parecía ser una canción original creada por él mismo. La grabación parecía ser completamente inútil, eran horas y horas de charla sin sentido, hasta que de pronto el hombre que contaba todo esto en la cinta decía su nombre: Daniel Harold Rolling. Con la convicción de que Danny era el asesino de Gainesville, se empezó un operativo de búsqueda no solo allí, sino también en los alrededores de la ciudad y otras partes del país. Para sorpresa de los agentes, Danny no estaba escondido en algún remoto sitio, sino que estaba recluido en la prisión de Marion County Jail, donde había sido enviado después de ser atrapado por un robo cometido los primeros días de septiembre, a solo 10 días del último ataque en Gainesville. Rápidamente se tomó una muestra de sangre y se comparó con las que la policía ya tenía, y la coincidencia no dejaba dudas. Daniel era el asesino de Gainesville. Y entonces iniciaría el juicio. El 15 de noviembre de 1990 se hizo oficial la acusación contra Danny Rolling. Se le consideraba culpable del homicidio agravado de 5 personas en primer grado y por ello fue enviado de manera preventiva a la prisión estatal de Florida, donde tuvo que esperar la celebración del nuevo juicio mientras cumplía a su vez con la condena por los robos que había cometido en el último tiempo. Cuando la fiscalía lo interrogó, Danny afirmó que dentro de sí mismo existían diversas personalidades, de las cuales 2 eran especialmente malvadas: Inat, o sea, Danny al revés, y Gemini. Según lo que Danny declaró, Inat era el malo, pero no capaz de ser un asesino, a diferencia de Gemini, a quien describió como alguien perverso, culpando a esta supuesta personalidad de los asesinatos. Varios profesionales de la salud fueron consultados, pero todos los psiquiatras y psicólogos llegaron a la misma conclusión. No parecía que Danny realmente sufriera un trastorno disociativo de la personalidad, en ese momento conocido como múltiples personalidades, sino que parecía estar fingiendo tenerlo para poder quitarse la culpa. Aún cuando afirmaba que el culpable había sido Gemini, Danny confesó frente a la fiscalía haber cometido los crímenes. Incluso llegó a decir que había hecho todo él solo y por lo tanto se descartó la posibilidad de que Ed Humphrey hubiese actuado como su cómplice. Finalmente, el juicio contra Danny se llevó a cabo el 5 de febrero de 1994, cuando el acusado se declaró culpable de todos los cargos en un intento de evitar la pena de muerte como sentencia. Su equipo de abogados intentó obtener esto argumentando que el homicida tenía una psiquis herida debido a los múltiples maltratos que había recibido de niño. Sin embargo, esto no convencía a nadie y el jurado terminó encontrando a Danny culpable de los cargos, sugiriendo al juez la pena de muerte. Pese a que el juez a cargo sí dio esa sentencia, la pena de muerte no es algo que se ejecute de inmediato, sino que a la condena le sigue un largo proceso judicial en el que el acusado puede presentar apelaciones para que se revise su sentencia y demás. Este proceso se conoce como el corredor de la muerte y Danny estuvo en él 12 años antes de que se hiciera efectiva su condena el 25 de octubre de 2006, cuando se le proporcionó la inyección letal. Danny, que había admitido los homicidios de los estudiantes, falleció sin confesar los crímenes de la familia Grissom. Hasta el día de su muerte se negó a aceptar sus culpas, aunque antes de ser ejecutado le dio una nota al pastor que rezó con él. En ella admitía haber sido él quien los había asesinado. En la Universidad de Florida hoy hay un mural que recuerda a las víctimas y promete que nunca volverá a pasar algo como lo que ocurrió en el verano de 1990. Y esto es todo sobre el caso de Danny Rolling, el asesino en serie que inspiró el slasher Scream. Dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso y si sabíais que Scream estaba inspirado en este caso. También no olvidéis dejar un me gusta si os ha parecido interesante e informativo este caso. No olvidéis suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!